Buenas tardes. Damos por tanto comienzo final a la clausura del Foro Elcano de Terrorismo Global. Desde Casa Árabe, felicitar al Real Instituto Elcano por la organización de este foro, del Foro Elcano de Terrorismo Global, como comentaba, que podemos decir ha sido nuevamente un éxito y es fruto de una colaboración entre el Instituto, la Embajada de Estados Unidos y Casa Árabe, que consideramos muy satisfactoria. Hemos tenido 2 días intensos de ponencias y mesas redondas. Se han presentado 2 estudios, un documento de trabajo y un libro analizando la evolución del terrorismo global, tanto en España como en el mundo. Se han analizado asimismo los últimos desarrollos en el panorama de grupos terroristas en distintas regiones, desde el Sahel y los países del Magreb a Irak. Y también se ha examinado la competencia entre estos grupos y los cambios en sus estrategias de alianzas y marcos de acción. Además de las implicaciones en esta última mesa redonda que hemos tenido esta mañana, que tiene para Europa occidental y en particular para algunos países como Francia, donde hemos visto que el tema del reclutamiento ha tenido mucha incidencia en estos últimos años y bueno, también las implicaciones sobre todo para España en este sentido. Creemos que es muy importante contar con información y instrumentos de análisis de calidad, como los que se han podido tratar hoy y ayer en estas jornadas. Es importante porque para permitir conocer y discutir las diferencias entre unos grupos y otros y sobre todo entre los distintos contextos en los que surgen estos fenómenos, estos grupos, sus factores y condicionantes, como se ha puesto muy bien en relieve en las distintas intervenciones de hoy y de ayer. Contextualizar es clave para entender, para identificar actores, para relativizar riesgos y para evaluar políticas y considerar las acciones a emprender en este sentido. Sin más, agradecer a todos los participantes en las jornadas y a ustedes por su atención y cedo la palabra a mi Tacco, que es consejera de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Gracias. Muchas gracias. Si me permiten, voy a hablar en inglés y así damos un poco de equilibrio lingüístico. Thank you so much. I wanted to thank Casa Árabe, Charles, and the Instituto Elcano. We in the Embassy are always extremely proud to participate in this annual counterterrorism forum. It's really a premier event in the world of terrorism study. I have to say, for me personally, terrorism is of more than an academic interest. The trajectory of my own life has allowed me to see up close and personal how terrorism can affect people's lives. I was in New York on September 11th, 2001. I joined the diplomatic service and was in Pakistan for a period of time where our consulate was attacked by Al-Qaeda, in Casablanca in 2003 when there were 5 terrorist bombings there. I came to Madrid in 2004 for the first time, actually. My timing was terrible, but I got to see firsthand how people actually react to these things, which is the reason why we all want to fight against it so hard. My last posting was actually in Damascus in Syria, and it's been heart-wrenching for me to watch what was originally a relatively noble cause, an attempt at revolution, be hijacked by terrorists. And I have contacts I knew there who have been kidnapped by the Islamic State and the Nusra Front. And so for me, this is something that really is extraordinarily important to confront. I think conferences like this are crucial in that effort because you've got a really extremely excellent group of people talking here who are aware of all the trends around the world, and their knowledge is extremely important for policymakers in informing decisions on how to move forward. We in the Embassy are particularly proud to have brought Tricia Bacon of American University, who's right there in the second row. Thank you so much. She did a great job on her piece on the relationships among Sunni radical groups. And I don't want to take any more time,
since we're all anxious to hear from the Secretary of State. But on behalf of the embassy, thank you all for your attendance. Thank you all, thanks to the organizers and to the presenters, and we look forward to next year too. Thank you very much, Amy. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a ser extraordinariamente breve. Quería simplemente aprovechar esta ocasión para, en primer lugar, dar las gracias a las instituciones con las que hemos coorganizado este segundo foro. En primer lugar, Casa Árabe, y quisiera que Olivia le transmitiera al embajador Eduardo López Busquets nuestro agradecimiento. La verdad es que organizamos muchas actividades juntos y es una de las colaboraciones más fructíferas que hemos desarrollado a lo largo de estos años. Mis gracias también a la Embajada de Estados Unidos, con la que también organizamos numerosas actividades de todo tipo, y la verdad es que es bonito ver cómo año tras año este foro de terrorismo global va adquiriendo cada vez mayor peso, mayor enjundia, y estamos seguros de que habrá un tercer, un cuarto, un quinto y un sexto foro, por lo menos. Por lo tanto, en primer lugar, muchísimas gracias a las dos instituciones. Gracias también a los ponentes, sobre todo a aquellos que han venido desde bastante lejos en algunos casos, por haber querido compartir con nosotros sus experiencias y su conocimiento. El enfoque de los foros para nosotros siempre ha sido un enfoque mixto. Por un lado, es un foro de carácter académico para especialistas, pero al mismo tiempo siempre hemos querido que participaran en él ponentes, excelentes ponentes, como habrán podido ver ustedes un año más, que son practitioners, es decir, son personas que están involucradas en la lucha contra el terrorismo global en el día a día, en el quehacer de todos los días. Y nos parece precisamente que es la combinación de estos dos enfoques, el enfoque más teórico, académico, y el enfoque más práctico, más utilitario, el que enriquece esta experiencia para todos nosotros. Gracias, por lo tanto, a las organizaciones que han hecho posible este acto y también a los ponentes. Como director del Real Instituto Elcano estoy muy orgulloso de poder decir que nuestro programa de terrorismo global es sin duda uno de los programas más potentes de nuestra casa, de nuestra institución, y me agrada especialmente que este año hayamos podido también presentar un libro que Fernando Reinares ha coeditado con Bruce Hoffman, editado por la Universidad de Columbia en Estados Unidos, un libro que estamos seguros va a ser un texto de referencia durante muchos años sobre el fenómeno del terrorismo global. Y para que no piensen que estas ponencias y estas intervenciones se las lleva el viento, les anuncio ya que, además de, por supuesto, poder visionar estas intervenciones a través de nuestra página web, también tenemos intención de recuperar algunas de estas ponencias, quizás las más señaladas, en algún texto posterior. Por lo tanto, quedará siempre evidencia escrita de esta reunión. Y sin más, y agradeciéndole, por supuesto, también su presencia, cedo la palabra a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, señor director del Real Instituto Elcano. Muchas gracias por la invitación y, desde luego, felicidades por esta iniciativa, que no tengo la menor duda de que tendrá tercera, cuarta y quinta parte. Muchas gracias también a la señora consejera para Asuntos Políticos de la Embajada de los Estados Unidos en España y, por supuesto, a la Casa Árabe que nos acoge. Pues muchas gracias por hacer posible este foro, en el que ciertamente creo que se ha puesto en común mucho talento y mucha reflexión, y con una perspectiva práctica, como decía el director, que necesariamente debe combinarse con la perspectiva más sosegada de la reflexión académica, para abordar uno de los temas que sin duda preocupa, y con toda la razón, a toda la comunidad internacional. Me van a permitir que comience hoy esta intervención de clausura refiriéndome de manera lo más gráfico posible a la aparición el pasado domingo, el domingo 16 de noviembre, de un vídeo de la organización terrorista Estado Islámico relativo a la muerte del cooperante estadounidense Peter Kucik. En el vídeo y en escenas aparte se puede ver también cómo se decapita de forma simultánea a una veintena de personas pertenecientes aparentemente al ejército sirio en un macabro ritual. Los autores, excepto uno de ellos, no esconden sus caras, todo lo contrario, exhiben sus rostros tranquilamente en un alarde desafiante de orgullo y en una demostración de la globalización del terror que quieren extender por todo el mundo. El vídeo comienza con la bandera de Estado Islámico,
que desciende y se clava sobre Siria e Irak. De repente un resplandor se propaga hacia el este y llega hasta Japón, pasando por una serie de territorios como la península arábiga, Yemen, Irán, Corasán, India y China. La luz resplandeciente arrasa también hacia el oeste, donde se aprecian los nombres de Mas, Egipto, Habash, Abisinia, Roma y Al-Ándalus. En su recorrido, la luz llega también a Estados Unidos y a México. Y finalmente se puede apreciar sobre la totalidad de un globo terráqueo la terrorífica leyenda, aunque a los no creyentes no les guste. Señoras y señores, creo que es el momento de que a tenor de estos terribles acontecimientos y de estas terribles imágenes empecemos a llamar a las cosas por su nombre. Y verán a lo que me refiero. En junio de este año, en junio de 2014, la organización terrorista Estado Islámico, conocida hasta entonces por las siglas ISI, Islamic State of Iraq, ISIS, Islamic State of Iraq and Sham, o Daesh, que son las siglas que corresponden en árabe al nombre de la organización transcrito al alfabeto latino, decidió cambiar su denominación simplemente a Estado Islámico, 29 de junio de 2014. Además, junto a este cambio de denominación, proclamó la reinstauración del califato, con lo que su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, pasó a llamarse Califa Ibrahim. Este cambio de denominación no es, desde luego, una cuestión menor, sino que está cargado de simbolismo y cargado de connotaciones. Las nuevas siglas y la presentación del califato tienen una importante carga simbólica, ideológica y política en la tradición musulmana. Desde el momento en que ellos mismos se identifican como un Estado islámico, tratan de legitimar su organización dándole, revistiéndola de apariencia política, dándole forma política. Como la única organización en el territorio, como la hegemónica, la todopoderosa, y separándose así del resto de organizaciones terroristas. Pues bien, la expresión Daesh, que en árabe suena fonéticamente parecido a algo que aplastar o algo que pisotear, es una acepción que usan sus enemigos y que ofende al grupo terrorista. Y por eso yo quiero comenzar mi intervención pidiéndole a todos ustedes, a los expertos, a los académicos, a los medios de comunicación presentes, su colaboración para dejar de llamarles Estado Islámico y dirigirnos a ellos como lo que son, como Daesh. Pues bien, si hoy Daesh es una amenaza global, es debido, en parte, a su capacidad económica para generar ingresos con los que financiar sus acciones terroristas, sus conquistas armadas y sus medios propagandísticos. En la actualidad, Daesh es uno de los grupos terroristas más ricos de todos los tiempos, según la revista Forbes Israel. Cuenta ya con alrededor de 2.000 millones de dólares anuales, controla ahora mismo el 60% de las reservas de petróleo de Siria, así como gas y petróleo en Irak. Gracias a ello, son capaces de mantener una maquinaria militar, de asistencia social, de propaganda ideológica y de propaganda mediática que podría durar varias décadas. Su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, ha conseguido además ser también líder del triste ranking de victorias militares en Siria e Irak. La capacidad de crecimiento y de propagación de Daesh es vertiginosa y el uso perverso que hacen de las redes sociales les está permitiendo reverberar su mensaje terrorista con una gran fuerza reclutadora, sobre todo en Occidente. El terrorismo yihadista, por cierto, en otra mala acepción de la yihad y de ese concepto mal utilizado a estos efectos por los terroristas, y especialmente el liderado por el grupo Daesh, es, sin ninguna duda, una amenaza de dimensiones globales probablemente desconocidas hasta ahora, que demanda un análisis profundo, un análisis de sus raíces, de sus variables geoestratégicas y de su capacidad para perturbar nuestra forma de vida, nuestro estado del bienestar. Y por eso yo voy a centrar mi análisis en esta intervención en tres pilares. Primero, ver cuáles han sido los orígenes y, en concreto, analizar la oportunidad geopolítica que supuso Siria y su primavera árabe para Daesh.
En segundo lugar, la velocidad de radicalización y de reclutamiento de Daesh, especialmente gracias al uso de redes sociales y su expansión internacional. Y en tercer lugar, la posición de España dentro del actual escenario del terrorismo global. Comenzaré por la oportunidad geopolítica que supuso para el entonces autodenominado Estado Islámico y hoy, según se acepta en mi sugerencia, Daesh, tanto el conflicto de Siria como su primavera árabe. Como saben, la organización terrorista Al-Qaeda, liderada por Ayman al-Zawahiri, en su día por Osama Bin Laden, es el primer germen del concepto de organización terrorista global. Al-Qaeda empezó sumando fieles en la totalidad de los países de Oriente Medio, de Oriente y del Sahel, una auténtica multinacional terrorista que posee filiales en Argelia, Yemen, Afganistán, Somalia, Pakistán y grupos afines en Mali, Nigeria, Libia, el Líbano o Túnez. Pero Al-Qaeda vio también su oportunidad en Siria y creó una rama específica para luchar en ese país, Jabhat al-Nusra, también conocido como Frente al-Nusra. Daesh era, por tanto, otro grupo filial de Al-Qaeda que también se incorporó a esa misma lucha en Siria, en la que pronto surgieron enfrentamientos entre Daesh y el resto de los grupos, incluido el Frente al-Nusra como franquicia de Al-Qaeda. Las victorias militares de Daesh han alcanzado recientemente, tanto en Siria como en Irak, un potencial que les ha permitido dominar extensos territorios, que puede gobernar a su antojo y que le permite cumplir con su objetivo de ser líderes en la yihad global y proclamar el califato islámico. Estos acontecimientos geopolíticos han desencadenado una pugna entre Al-Qaeda y Daesh, no solo en Siria, sino a nivel mundial, porque ambos tratan de conseguir un liderazgo macabro, el liderazgo terrorista, en el que no se descarta, en esa carrera hacia el liderazgo, la comisión de atentados espectaculares en Occidente con la finalidad de que produzca un efecto llamada que atraiga un mayor número de adeptos a su causa, un mayor número de afiliados bajo la forma de foreign fighters o la forma que sea. Precisamente, la semana pasada, un exagente de la inteligencia francesa, David Drunchon, ha muerto en Siria mientras viajaba en su coche porque fue alcanzado por un dron. Un joven de 24 años que desertó para convertirse en un fabricante de bombas en Jabhat al-Nusra y que se integró en el grupo terrorista Khorasan, cuya misión, como saben, es a diseñar y perpetrar los atentados más espectaculares. Es posible que este individuo fuera radicalizado siendo todavía un adolescente a través de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones y que posteriormente decidiese unirse a la lucha de los yihadistas en Oriente Medio. Pues bien, este caso reciente y muy llamativo me permite adentrarme en la segunda premisa de mi análisis sobre el terrorismo global, que es la importancia de la velocidad de radicalización y reclutamiento que Daesh ha conseguido en los últimos años, en los últimos meses, en las últimas semanas, también, por cierto, en España. Concretamente, y por referirme a España, en los primeros 6 meses del año se ha observado la aparición de cientos de perfiles radicales en Internet que contienen en sus mensajes la palabra España. Además, muchos, la mayoría de estos perfiles radicales apoyan al Estado Islámico, apoyan a Daesh y la implantación del califato islámico y muestran interés en desplazarse a Siria o a Irak. La radicalización a través de Internet y de las redes sociales es un fenómeno creciente y enormemente preocupante en el mundo occidental y desde luego lo es en la Unión Europea. Experiencias de autorradicalización a una velocidad vertiginosa las hemos visto recientemente en Canadá, en Estados Unidos y las hemos visto en un pasado cercano en Bélgica, en el Reino Unido, en Francia y en otros países. Y plantean desde luego una amenaza real, la amenaza de que individuos autorradicalizados lleguen a convertirse en actores solitarios, en lobos solitarios, que decidan llevar a cabo acciones violentas, cometer atentados en sus países de origen o en terceros países, o que se conviertan en foreign fighters que se desplazan a países en conflicto para hacer allí la yihad. En el terreno preventivo, desde luego, debemos ser capaces de detectar y de cortar esa cadena de radicalización que lleva a individuos a convertirse en apenas unas semanas, en apenas unos meses, en terroristas. Y para eso está trabajando activamente la Unión Europea a través de la red dedicada al estudio del fenómeno de la radicalización y a la adopción de medidas preventivas y también, sin duda, y a ello me referiré al final de mi exposición, está trabajando el Gobierno de España y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
desde distintas perspectivas que, junto con la perspectiva operativa de la detección, desarticulación, detención y puesta a disposición de la justicia de los terroristas, forman un núcleo indisolublemente unido, como es la dimensión preventiva, es decir, detectar esa cadena de radicalización y romperla a tiempo para evitar que individuos del corte sociológico, del perfil que sea, puedan llegar a convertirse en terroristas. Para ello se trabaja en el recientemente creado Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en la elaboración del Plan Estratégico Nacional contra la Radicalización Violenta, en la elaboración de mapas de radicalización en el territorio español, y también se trabaja en focos, en centros específicos donde lógicamente hay que poner el acento por el potencial riesgo de radicalización que presentan, como es el caso del ámbito penitenciario, es decir, elaborar planes específicos para detectar focos de radicalización en los centros penitenciarios, detectarlos, prevenirlos y eliminar ese riesgo. Precisamente también por todos estos escenarios, por todos estos elementos de carácter internacional y muy en particular por la amenaza que supone la evolución de los acontecimientos en los últimos meses e incluso semanas desde Irak y Siria a otros escenarios, se decidió en el mes de septiembre la elevación del nivel de amenaza terrorista, pasando al nivel 2, o mejor dicho, manteniendo el nivel 2, pero elevando el grado de intensidad baja a intensidad alta. Un escenario que se puede definir como riesgo elevado de atentado terrorista, precisamente en atención a todas esas circunstancias del escenario internacional. Insisto, manteniendo el nivel 2 de la amenaza, pero elevando su grado de grado bajo a grado alto. Esa decisión se adopta por varios motivos. Primero, porque Daesh, el Estado Islámico, está actuando con un marcado perfil global, liderando la yihad más allá del escenario sirio-iraquí, tanto en el ámbito operativo como en el ámbito propagandístico. Segundo, porque Daesh ha legitimado un sistema operativo global, asimétrico e indiscriminado que dificulta la prevención de atentados terroristas, especialmente en la Unión Europea. Y tercero, porque también España, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han neutralizado redes, han detenido a individuos vinculados al Estado Islámico, a Daesh, y han identificado numerosos seguidores virtuales. Circunstancias todas ellas que aconsejaron esta pequeña elevación, insisto, dentro del nivel 2, de grado bajo a grado alto, en la cuantificación de la amenaza terrorista en nuestro país. En la actualidad, Daesh sigue extendiéndose a gran velocidad en las zonas de influencia próximas a Siria e Irak, es decir, en Oriente Medio y en los países ribereños del Mediterráneo. Un ejemplo de esta estrategia de expansión lo encontramos en la cinta de audio difundida por Daesh el pasado 13 de noviembre. En esa grabación, Abu Bakr al-Baghdadi, líder de la organización, acepta el bayat, es decir, el juramento de fidelidad de una serie de grupos que se encuentran en Arabia Saudí, en Yemen, en el Sinaí, es decir, en Egipto, en Libia, en Argelia, lugares donde además, en esa vocación de adquirir forma política, dice que crean nuevas vilayas o nuevas provincias y nombra a sus walis o responsables de las mismas. La grabación, además, recoge amenazas contra Europa, amenazas contra el mundo árabe, concretamente contra Haramain y su Casa Real, y hace referencia a la conquista de Roma, es decir, el avance de los mujahidín continuará, dice la grabación, hasta conquistar Roma. El objetivo Roma no es nuevo. Hace poco más de un mes, la revista de la organización, ese instrumento propagandístico denominado Dabiq, en su último número, el número 4, sacaba en su portada la bandera del Estado Islámico, la bandera de Daesh, ondeando en un monolito en el centro de la Plaza de San Pedro en Roma. Exactamente así. Así, mientras sigue propagando el miedo en Europa, mantiene las conquistas en países cercanos. Líbano, Egipto, Libia, Túnez, Argelia, también Marruecos, son algunos ejemplos de la propagación del miedo y del caos de la globalización terrorista. En Líbano, Daesh y el Frente al-Nusra están atacando determinadas zonas fronterizas con Siria, incluso dentro del país, como sucedió recientemente en la ciudad de Trípoli a finales de octubre de este mismo año, donde ha habido enfrentamientos entre el ejército y la policía en su tarea de desarticulación de células de ambas organizaciones terroristas. En Egipto, Daesh está ganando adeptos progresivamente y creando una fuerte inestabilidad en el país, en especial en la península del Sinaí. Los ataques llevados a cabo recientemente por el grupo terrorista Ansar Bait al-Mahdis, su declaración de fidelidad al califato islámico y a su líder el pasado 10 de noviembre, hace tan solo 8 días, y la aceptación de este así lo confirman.
Por citar, fíjense, hechos más recientes, el día 15 de noviembre, Ansar Bait al-Mahdis publicó un vídeo donde se responsabilizaba de la muerte de más de 30 soldados en el norte del Sinaí. Pero es que el día 12 de noviembre, en un ataque sin precedentes, yihadistas a bordo de 4 barcos de pesca atacaron un navío de la Marina egipcia con el resultado de 8 militares fallecidos, 5 heridos, un número indeterminado de terroristas muertos y 32 yihadistas detenidos. Hechos que sucedían en el Mediterráneo a unos 18 kilómetros de la ciudad de Damieta en el delta del Nilo. Hay que tener en cuenta que Egipto forma parte de la coalición internacional creada contra Daesh, pero al igual que España, hasta el momento no ha participado en acciones militares. Respecto de Libia, no voy a extenderme porque la situación es de inestabilidad conocida, pero basta decir que también en este país Daesh tiene seguidores que le han prestado juramento de fidelidad, como el Consejo de la Shura de la Juventud Islámica en Derna, desde principios de octubre de este año, aparte de que Libia, como es bien conocido, ha sido uno de los países que más combatientes ha suministrado a Daesh en Siria. En Túnez se considera que la organización Uqba ibn Nafi se ha separado de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, de ACMI, y ahora también es seguidora de Daesh. En Argelia, el pasado 14 de septiembre, se daba a conocer la creación del grupo Jun al-Khilafa, los soldados del califato, que en realidad era una escisión de ACMI, un grupo que se daba a conocer mundialmente una semana después de su fundación mediante el secuestro y posterior asesinato de un turista francés que estaba de vacaciones en Argelia. En Marruecos, aunque por el momento no hay un grupo específico asentado en el país que haya prestado juramento de fidelidad a Daesh, es evidente que también hay simpatizantes de la organización que han creado células de reclutamiento de combatientes extranjeros para nutrir las filas de este grupo terrorista en Siria o en Irak. Finalmente, me van a permitir que haga referencia a lo que sería el tercer pilar de mi análisis, de mi exposición, sobre la posición de España dentro del actual escenario del terrorismo global. Como les he ido relatando a lo largo de estos minutos, la principal amenaza contra España proviene fundamentalmente de Daesh y está basada en la participación de nuestro país en la coalición internacional creada contra este grupo terrorista. Aunque España no esté participando en la campaña militar con bombardeos, es evidente que forma parte de la coalición y que tarde o temprano tendrá que prestar el apoyo logístico, financiero o del tipo que sea. Por eso, la estrategia de prevención y alerta se basa en la detección constante del peligro, que desde luego puede provenir de distintos orígenes. En primer lugar, de la existencia de redes activas en nuestro país que apoyan a Daesh. En segundo lugar, de individuos autorradicalizados afines a esa organización que pueden convertirse en actores solitarios. En tercer lugar, de un fenómeno que preocupa en el conjunto de la Unión Europea, en realidad en el conjunto de los países occidentales, como es el de los foreign fighters, el regreso de los combatientes extranjeros que han sido adoctrinados en una ideología extremista y que tienen preparación terrorista. Precisamente por eso, los avances en la prevención a los que antes he hecho referencia también deben ser acompañados, por supuesto, del trabajo en el terreno operativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, evidentemente, de los servicios de inteligencia, pero también de otra serie de medidas que permitan responder adecuadamente a este desafío, como es el caso, por ejemplo, de las modificaciones legislativas, porque nuestro ordenamiento jurídico ha sido eficaz y ha estado muy preparado para responder al desafío, al reto de las organizaciones terroristas, vamos a llamarlo así, convencionales, como es el caso de ETA o del Grapo, donde había una estructura orgánica clara y unos liderazgos y unos papeles dentro de esa estructura orgánica perfectamente identificados y repartidos. Ahora nos encontramos con un terrorismo de fisonomía diferente, donde lo individual cobra gran importancia y por eso nuestras leyes deben ser capaces de responder adecuadamente a ese nuevo reto. De ahí la necesidad de modificar los delitos de terrorismo, la tipificación de los delitos de terrorismo en el Código Penal para recoger claramente figuras delictivas desconocidas en el terrorismo convencional o tradicional, pero ahora de primera importancia, como es el caso del adiestramiento o adoctrinamiento pasivo del que se nutre en buena medida el terrorismo yihadista. Actores solitarios, individuos que de manera consciente, deliberada, sistemática y sostenida en el tiempo entran en distintos foros, redes sociales, para convertirse primero en radicales y después en terroristas. Pues bien, nuestro Código Penal, que será reformado en los próximos meses, debe ser capaz de incorporar también en la tipificación del delito de terrorismo este fenómeno del adoctrinamiento o adiestramiento pasivo.
También es necesario introducir modificaciones en las medidas de investigación criminal y, por tanto, en la ley de enjuiciamiento criminal para recoger instrumentos como el agente encubierto, el testigo protegido, la entrega controlada o la interceptación de las comunicaciones, es decir, para ser eficaces y operativos en la lucha contra el terrorismo global, también cuando éste se desarrolla a través de un canal tan difícil de compartimentar como es Internet o el mundo de las redes sociales. También hay que diseñar modificaciones normativas para combatir eficazmente el fenómeno de los foreign fighters. Y por último, y como decía hace unos minutos, trabajar en el terreno de la prevención, trabajar cortando el proceso de radicalización, para lo cual, como les digo, en unas semanas se aprobará por el Consejo de Ministros el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, que pretende incidir en esos ámbitos, en el ámbito local, en el ámbito internacional y en el ámbito telemático. A ello se suma, como les dije anteriormente, el trabajo que se está realizando en el ámbito penitenciario para también detectar, identificar y cortar los procesos de radicalización. Finalizo mi análisis recordando 3 mensajes claves, si me lo permiten. Primero, que Daesh posee la suficiente fuerza económica, ideológica y militar para suponer una amenaza real y sostenida en el tiempo para Occidente. Segundo, que la coalición internacional de cooperación contra el terrorismo yihadista es fundamental para dar respuesta a este terror completamente radicalizado, itinerante, encubierto entre nuestras ciudades y a la espera de una llamada a la guerra contra los pilares de nuestro sistema de convivencia, contra los pilares de nuestro estado del bienestar. Y por último, un mensaje dentro de todo este escenario de tranquilidad, en el sentido de que España está siendo proactiva en su estrategia de detección del peligro, en su capacidad de prevención del terrorismo global, lo que nos está ayudando a detener reclutadores, combatientes, ideólogos y propagadores del mensaje de Daesh. Quiero terminar agradeciendo al Real Instituto Elcano su excelente capacidad de convocatoria de expertos y medios, y quiero agradecer además muy sinceramente el sentido del pensamiento estratégico, porque es precisamente eso, el pensamiento estratégico, lo que nos permite afianzar nuestros cimientos democráticos con proactividad y capacidad de prevención. Decía el filósofo y estadista británico Sir Francis Bacon que quien no quiere pensar es un fanático y quien no osa pensar es un cobarde. Por eso, desde esta tribuna desde luego privilegiada de excelencia académica, quiero agradecer también a todos aquellos que nos ayudan a pensar, a diseñar estrategias necesarias para afrontar con valentía y también con eficacia los nuevos desafíos que nos depara el terrorismo global, porque sin duda alguna en esta batalla no sobra nadie y todo el mundo suma. Muchas gracias. Con estas palabras, muchísimas gracias, secretario de Estado, por tus palabras alentadoras. Tomamos buena nota de tu mensaje deslegitimador de Daesh. Será muy interesante ver el recorrido que tenga esta iniciativa, que me parece muy adecuada. Y simplemente me resta agradecerles a todos su presencia y queda clausurado el segundo foro de terrorismo global del Real Instituto Elcano. Muchas gracias a todos.